Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Vamos a dejar que entonces el Espíritu de Dios ahora sí sea hablándonos. A quienes en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, bienvenidos, quienes están en sus casas y quienes estamos en este lugar, y al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 25, que es lo que nos corresponde para hoy. Éxodo capítulo 25 y nuestro tema: dime cómo vives y te diré quién eres. ¿Cómo es? Dime cómo vives y te diré quién eres. La forma como nosotros vivimos afecta nuestro diario vivir. El orden o el desorden y otros factores en nuestra vivienda marcan nuestra vida, marcan nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Todo eso se ve implicado por la forma como nosotros podemos vivir, el orden o el desorden en el cual nosotros estemos habitando. La decoración de nuestras casas, de nuestros apartamentos, es tan importante como el mismo arreglo personal. Nuestro arreglo personal es importante, y también el arreglo, la decoración de nuestras casas. La presentación, la estética de nuestra casa influye en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. Cómo nosotros actuamos en nuestro diario vivir tiene mucho que ver cómo nosotros también vivimos. Colores y cosas que nosotros utilizamos en nuestra casa influyen mucho en nuestra personalidad, cómo somos cada uno de nosotros. Es necesario, por lo tanto, que el hogar, que la casa, que el lugar donde nosotros habitamos sea acogedor, que sea agradable, que cautive, que nos guste vivir en ese lugar. ¿Sabe? Lo más importante de una casa es que a nosotros nos guste llegar a ese lugar, porque es muy triste cuando personas viven en algunas casas y no quieren llegar, porque su hogar no es agradable. No tanto por la decoración, sino por lo que ahí sucede. Por lo tanto, el cómo yo vivo en mi hogar determina mi forma de ser. ¿Cómo somos nosotros? Eso nosotros lo podemos ver de acuerdo a cómo nosotros vivimos. El cómo vivimos entonces determina nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. No hay excusa para que nosotros podamos vivir en un chiquero, porque no depende de dinero. No depende de cuánto tengo, sino de qué quiero hacer con lo que yo tengo. Por lo tanto, no hay ninguna excusa. Pastor, lo que pasa es que yo vivo en una casa arrendando y no es mía. ¿Eso es excusa para que viva mal? Eso no es excusa. Usted debería vivir bien, porque de eso va a determinar su forma de vida. Por lo tanto, no importa si la casa no es suya, si el apartamento no es suyo, no importa si es pequeño, no importa si es grande. Lo importante es que yo debo hacer de ese lugar un lugar agradable, porque ahí es donde yo voy a vivir, y es ahí donde, de acuerdo a cómo yo vivo, va a ser mi comportamiento, va a ser mi forma de actuar. Para Dios, por lo tanto, su casa, el tabernáculo, era muy importante. El tabernáculo era muy importante y había algunas razones. ¿Cuál era la razón para que el tabernáculo fuera tan importante para Dios? Porque Él lo consideraría su morada, porque Él consideraba que el tabernáculo era su casa, era donde Él iba a vivir. Por eso para Él era muy importante. Miremos ahí ya en el capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice? Y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué quería el tabernáculo entonces? Porque él dice, yo habitaré, harán un tabernáculo, yo habitaré en medio de ellos. Por eso para él era tan importante el tabernáculo, porque era tan importante y cada uno de los detalles del tabernáculo, porque ese tabernáculo se convertiría en su vivienda. No hay
casa, no hay construcción que pueda detener a Dios, ni que pueda encerrar a Dios, pero sí un lugar donde se manifieste su presencia maravillosa. Ahí en el versículo 22, Él nos dice que ahí sería que Él les hablaría. Y de allí, ¿qué dice? Me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde dónde dice que Él les hablaría? Desde ahí. Por eso para Él era importante. Dios no quería cualquier lugar. Él no quería cualquier lugar, porque ahí iba a estar Él, porque ahí iba a estar su presencia. Dios no quería una morada cualquiera. Él quería una morada donde el ambiente fuera tan agradable que pudiéramos escuchar la voz de Dios. Él quería un lugar tan agradable y tan acogedor que nosotros pudiéramos sentir su presencia. Por eso para Él era importante. Tan importante que Él mismo se encargaría de su diseño. ¿Quién mejor que Él como ese diseñador? Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo, así lo haréis. ¿Quién se encargaría de hacer el diseño? Dios. Para Él era tan importante el tabernáculo, para Él era tan importante que era necesario que Él mismo lo diseñara, que Él mismo lo hiciera, porque no podía Él estar en cualquier lugar. En alguna ocasión decíamos algo: nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero Él quiere que dice un templo, no una posilga. ¿Cierto? Él no va a morar en una posilga, Él va a morar ¿dónde dice? En un templo. Y por eso para Él el tabernáculo era muy importante, porque era su casa. La casa representa lo que nosotros somos. Así como nosotros nos preocupamos por nuestro aspecto físico, también debemos preocuparnos por nuestra casa, por el lugar donde nosotros vivimos. Determina entonces el lugar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Así como es nuestra casa, somos nosotros. Nosotros nos parecemos a la casa y la casa se parece a nosotros. Afuera hay un dicho que dice: las cosas se parecen a sus dueños, y esa es la verdad. Las cosas se parecen a sus dueños. Y el tabernáculo, ¿quién era el dueño? Dios, por lo tanto se tenía que parecer a Él. Por eso era tan importante. Las cosas se parecen a su dueño. Y si el tabernáculo era propiedad de Dios, tenía que parecerse a Él. Por eso del diseño se encargaría Dios. No fue lo que a ellos se les ocurrió, no fue como ellos querían hacerlo, sino como Dios quería que lo hiciera. Por eso es tan importante. Dime cómo vives, y te diré quién eres. ¿Cómo vives? Y te diré quién eres. Como usted vive, como yo vivo en mi casa, eso es lo que en últimas nosotros somos. Tanto es eso de importante que para nosotros como ministros, usted como ministro, Dios dice que para nosotros poder gobernar su iglesia, primero tengo que aprender a gobernar mi casa. Eso significa que como yo soy en mi casa, así seré ¿dónde? En la iglesia. Así como yo organizo mi casa, organizaré la iglesia. En el campo espiritual, si nos vamos a la parte secular, podríamos decir: antes de gobernar tu negocio, gobierna tu casa. Porque así como yo manejo mi vida, voy a manejar el negocio. Si usted es responsable para su vida, será responsable en su negocio. Así como usted vive, manejará su salario. Usted podrá decir: yo, pastor, no soy empresario. Bueno, como empleado, se ha dado cuenta que a muchas personas el dinero les sirve, rinde, se multiplica, y a otras personas, así como lo toman, se les va. Es de acuerdo a su forma de vida.
¿Cómo vive? ¿Cómo vive en su casa? ¿Cómo lo educaron? ¿Cómo creció? Pues así mismo manejará su salario. Si no es empresario, bueno, no es empresario, pero está manejando también recursos. ¿Cómo los va a manejar? Usted los va a manejar de acuerdo a cómo maneja su casa, cómo maneja su vida. Cualquier cosa que nosotros hagamos allá afuera, la vamos a manejar de acuerdo a cómo somos en la casa. No sé si usted se ha dado cuenta. Sus hijos en el colegio son ¿cómo? ¿Cómo son? Su casa. Aunque allá tiende a aprender de los otros, pero marca la esencia que usted le enseñó en su casa. Eso es lo que marca la diferencia. Eso nos hace diferentes a nosotros allá afuera. ¿Cómo nosotros somos? Si usted mira, es verdad que allá en el colegio tal vez a muchos de nuestros hijos que parece que en la casa fueran santos, en la casa son, en la iglesia son otra cosa, en la calle son otra cosa y en el colegio son otra cosa muy diferente. Pero de alguna manera marca la esencia del hogar, la esencia de la casa. Tanto que la sociedad es consecuencia de ¿qué? De lo que son los hogares. Si quiere cambiar el mundo, cambie el hogar. Hay por ahí una historia corta que usted igual la conoce, en muchos de nuestros devocionales la hemos puesto. Dice no sé quién que quería entretener a su hijo que estaba molestando mucho, él estaba ocupado, el papá, y así que para sacárselo de ahí y entretenerlo en algo, él estaba leyendo el periódico, entonces cogió una foto ahí de una familia o del mundo, como quiera, y entonces él lo hizo pedazos como rompecabezas, no tenga, ármeme el mundo otra vez, se lo desbarató, y el problema es que al ratico ya se lo tuvo armado. Entonces el sorprendido le dice, pero ¿cómo hiciste para armar el mundo y todo eso? Dijo, es que del otro lado había una familia, uní la familia y uní al mundo, le di forma a la familia y le dio forma al mundo. Allá afuera el mundo cambia si cambia la familia. El mundo está descompuesto porque los hogares están descompuestos. El mundo cada día va peor porque los hogares cada día van peores. Jesucristo no es fanaticada, Jesucristo no es solo gritos, Jesucristo no es solo rezos o oraciones, es transformación de vida. Es querer cambiar nuestra vida, es querer que cada día usted sea mejor esposo, que cada día sea mejor esposa, que cada día seamos mejores hijos. Por eso para Dios era muy importante su tabernáculo, porque ahí Él iba a vivir. Dime cómo vives y te diré quién eres. Dios es el dueño de todo y Él quería organizar, porque un lugar como el que quería Dios era muy costoso. Lo mejor cuesta. Por lo tanto, lo que Él iba a hacer, el tabernáculo, no costaría cualquier precio. Eso sería muy costoso. Tener un hogar perfecto cuesta. Tal vez no solamente dinero, porque no todo con plata se compran las cosas, pero sí dedicación, tiempo, esfuerzo, sacrificios. Querer hacerlo. Tener un hogar perfecto cuesta. Tener ese tabernáculo también costaría mucho. Dios es el dueño de la plata, es el dueño del oro, y esa es una gran ventaja. Ahí en Ageo, miremos en Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ageo 2, 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Mío es el oro, mío es la plata. Y de ahí muchos tienen razón cuando dicen es que Dios no come, Dios no bebe, Él es el dueño del oro y de la plata, y eso es verdad. Eso es verdad. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él lo tiene todo. Así que cuando las personas dicen es que Él no necesita dinero porque Él lo tiene todo, Él no come, además de eso, Él no bebe, tienen toda la razón.
pero también sabe algo importante, sabes dónde está ese oro y sabes dónde está ese dinero. En tu bolsillo y en el mío. Porque Dios utiliza al hombre como su medio. ¿Ha visto aquí algún banco celestial? ¿Ha visto ahí Banco de la República del Cielo? No. Dios es el dueño del oro y de la plata, pero Él nos utiliza a nosotros como su medio para que nosotros podamos hacer lo que Él quería. Tanto que ahí en el capítulo 25, versículo 1 y 2, la primera parte, ¿qué les dice? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué dice? Ofrenda. Él es el dueño del oro y de la plata, pero sin embargo, para hacer ese tabernáculo y hacerlo como Él quería, que fuera un lugar agradable, que fuera un lugar donde la gente pudiera entenderle, ¿qué dijo? Toma de todo varón que ofrenda, porque de otra manera no lo iba a hacer. Y aunque Jehová de los ejércitos es el dueño del oro y de la plata, Él no sacó un cheque, ni tampoco dijo: vayan y hagan un retiro de mi banco. Él dijo: díganles a los del pueblo que den una ofrenda, porque iban a iniciar a construir ¿qué? Su casa, su tabernáculo, el lugar donde Él iba a hablarles, el lugar donde Él se iba a manifestar, porque en ese lugar es donde yo voy a habitar, ese lugar es donde yo les voy a hablar, y por lo tanto tenía que ser muy importante, y para Dios es muy importante. La casa donde usted vive para Dios es importante. Ese hogar no solamente sirve para protegernos del clima, no, ese lugar también representa seguridad, representa amor, representa la presencia de Dios. Ese lugar, esa casa es mucho más que paredes y techo. Es un lugar donde nuestros hijos, después de estar agotados en el estudio, ellos piensan que van a ir a esa casa ¿qué? A reposar, a descansar, a encontrarse con unos padres llenos de amor. Pero a veces pasa que los mismos muchachos están en el colegio y ellos no quieren llegar. Porque ese hogar, en lugar de ser un lugar, un trocito del cielo aquí en la tierra, se ha convertido en un trozote del infierno. Porque nadie quiere llegar a ese lugar. La esposa no quiere llegar, el esposo no quiere llegar, nadie quiere llegar, todos prefieren estar por fuera. Significa entonces que ese lugar no lo estamos viendo como lo que es, un lugar muy importante para Dios. El lugar donde Él iba a morar debería ser un lugar muy importante, por dos razones. La primera es que Él iba a ir a morar. Dice: porque yo ahí moraré. Segunda razón, porque yo ahí le hablaré. Y tenía que ser un lugar agradable, un lugar donde, por ser agradable, el pueblo le pueda entender. ¿Sabe por qué muchas veces nuestros hijos no nos entienden? Porque el lugar donde nosotros vivimos y la forma como vivimos es tan desagradable que ellos no nos entienden. No nos entienden. Le pregunta: ¿y qué dijo su papá? No sé, gritó tanto que yo no le entendí. ¿Qué dijo su mamá? Pues igual estaba contestándole a mi papá, gritaron tanto que yo no le entendí, y no entendió. Por eso el lugar donde nosotros vivimos tiene que ser un lugar agradable, donde nos enamoremos de ese lugar, un lugar agradable, donde nosotros podamos habitar. Por eso dijimos: no vale excusa. Pastor, es que no tengo dinero. Bueno, no necesita mucho dinero para organizarlo. Allá, recuerdo que cuando a veces no había dinero, hay algo que le llaman cal, y con eso blanqueaban la casa muy bonito. Algo que le llaman no sé qué, o carburo o algo así, y con eso blanqueaban muy bonito y no le costaba mucho dinero. Pastores, que estoy esperando tener para comprar la pintura, pero eso se me va mucha plata. Pues comience con cal, comience con algo
Lo importante es que la apariencia de ese lugar donde vivamos sea agradable. Hay lugares donde usted va, es muy agradable, muy bonita la presentación, usted se acerca a la pared, eso sí, tiene que sacudirse porque le queda, pero al menos han hecho algo para que eso se vea agradable. Si la mirada, usted no se puede arrimar a cualquier lugar porque sale untado de todo, pero es un lugar a la vista agradable, donde quienes viven ahí se sienten bien y quienes van a verlos también se sienten bien. No necesita muchos recursos, solamente querer hacerlo. Pero el problema es cuando nosotros no queremos. Para Dios el tabernáculo era muy importante. Entonces, Dios es el dueño del oro y de la plata, y allá afuera muchos nos restriegan eso. Es que Dios no necesita, Dios es dueño del oro y de la plata. Sí, ya lo miramos ahí. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero esa plata y ese oro está en nuestros bolsillos y Él quiere utilizarnos a nosotros. Por eso les digo, lo primero que tienen que hacer es que pídales una ofrenda para poder hacer agradable ese lugar donde Él viviría. ¿Cómo debería ser esa ofrenda entonces que Dios nos manda? ¿Cómo debería ser esa ofrenda que Dios nos pide? Es lo que vamos a mirar. Primero, con esfuerzo. Ahí en el versículo 2, la parte B, de todo varón, dice entonces, pide para mí ofrenda, de todo varón que la diere, ¿qué dice ahí? De su voluntad. Y voluntad no significa si quiere o no quiere. Voluntad, si usted busca el significado, significa esfuerzo. Por eso hay muchas personas que dicen, es que él o ella no tiene fuerza de voluntad. O sea, no se esfuerza. Si he escuchado, allá afuera del mundo le dices que si usted quiere salir de ese problema, de esa dificultad, del alcohol, la droga, lo que necesita es tener fuerza de voluntad. Una equivocación total, porque sin Dios no sirve fuerza de voluntad alguna. Muchos luchamos por hacerlo y nunca nos resultó. Pero Jesucristo sí puede transformar, cambiar nuestra vida. Pero bueno, de todas formas, sí tienen razón en algo, y es que voluntad significa esfuerzo. Por eso dice, recógele de todo aquel varón que tenga, ¿qué dice? Buena voluntad, que tenga voluntad, o sea, que se esfuerce por hacerlo. Porque si era el que quiere dar y el que no dé, pues nunca iba a recoger eso. Hay un ejemplo de ello. Voluntad significa entonces esforzarme por hacer algo, hacerlo de mi propia decisión sin esperar que otro me obligue. Eso usted lo ha experimentado cuando en su casa usted tiene que darle un medicamento a alguno de sus hijos que son pequeños. ¿Usted qué le dice a su hijo? Tómese este medicamento voluntariamente. Hágalo usted antes de que yo lo obligue. A eso se refiere voluntario. Cuando usted le dice tómese ese medicamento voluntariamente, significa que está en libertad de tomarlo o no tomarlo. No, significa que es mejor que él se esfuerce por tomarlo a que usted tenga que taparle la nariz, abrirle la boca y mandarle, ¿cierto? Que a veces es lo que hace, ¿cierto? Y eso es lo que no quería Dios. Coger a su pueblo, taparle la nariz, abrirle la boca, ponerle un palo y tacarle. Ya muchas veces nos toca hacerlo. Entonces, ¿qué le dice? Mejor hágalo usted voluntariamente, usted. Hágalo de manera voluntaria. Por lo tanto, hágalo de manera voluntaria no significa si quiere no lo haga. Y nosotros manejamos un concepto erróneo. Y entonces nosotros pensamos que si quiero o no quiero. Y entonces decimos, si ve, Dios está diciendo que es de manera voluntaria. Y entonces ahí mismo guardamos la moneda de 50. ¿Cierto? Porque como era voluntario, cuando nosotros nos hablan de voluntario siempre terminamos no dando nada. Siempre. Usted va al colegio y eso pasa. En el colegio dice, vamos a recibir una cuota de 100 pesos. Y nosotros decimos, ay Señor. Comenzaron a pedir plata. Pero tranquilo, si quiere puede dar 50. Entonces decimos, yo voy a dar 50. Pero cuando usted tiene el de 50 en la mano, dice, claro que es voluntario. Entonces suelta la moneda, ¿cierto? Dice, mejor no doy nada.
Y por eso es que no pueden hacer obras y no pueden hacer cosas, porque todos estamos pensando en lo mismo. Nosotros siempre cogemos lo mínimo. Si era 100, pero me dicen que es 50, mejor doy 50. Pero si me dicen que es voluntario, entonces prefiero no dar nada. Por eso ese voluntario no significaba entonces que estaba el pueblo en libertad de dar o no dar, sino simplemente que tenían que hacer un esfuerzo para poderlo dar. Eso es lo que él estaba diciendo, pero no simplemente si quería o no quería. Arreglar nuestra vida no es una opción, es que deberíamos hacerlo. Recuerde desde un principio, Dios desde el Génesis formó al hombre y la mujer para que estuvieran juntos, pero no solamente porque estuvieran juntos. ¿Qué hemos mirado en Eclesiastés? Cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, en Eclesiastés, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos unirnos con la otra persona para producir más. ¿Cierto? Así nos dice en la Biblia. Si usted se va a juntar con otra persona, debe ser para producir más, para ganar más. Nosotros no nos unimos a alguien solamente por unirnos. Y lo que hemos dicho nosotros en nuestra región, por ser frío. Entonces, pastores, que yo me quiero casar porque solo me hace mucho frío. No, tiene que ser por mucho más. Si usted toma la decisión de casarse es porque con su esposa, la que va a ser su esposa o su esposo, sabe que ahora las cosas le van a ir mejor. Es que yo estando solo rindo el 50%. Estando acompañado voy a rendir el 100%. Para eso debe ser. Pero hoy en día simplemente los jóvenes se casan porque les dio, por casarse, y eso es todo. Pero va mucho más allá de eso. Entonces el lugar era muy importante. El tabernáculo para Dios se convertiría en ¿qué? Su hogar. Tenía que reunir algunas condiciones especiales donde sea tan agradable estar ahí que pueda escuchar la voz de Dios. Mi hogar tiene que ser igual entonces. Mi hogar tiene que ser tan agradable que a mis hijos les guste escuchar mi voz. Que a la esposa le guste escuchar nuestra voz. Que al esposo le guste escuchar nuestra voz. Y no que tenga que decir, otra vez la cantaleta. Debería ser para eso. Por eso para Dios era muy importante. Primero, ¿cómo tenía que hacerse entonces esa ofrenda? Con esfuerzo. Que significa voluntad, ¿cierto? No si quiere o no quiere, no, sino con esfuerzo. Hacer un hogar perfecto se necesita mucho esfuerzo. Y todo para Dios hacerlo significa mucho esfuerzo, se tiene que esforzar. Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Nosotros somos los únicos que pensamos que nos queremos hacer cristianos para evitarnos el esfuerzo. No, pues que Dios no nos evita el esfuerzo. Él nos dice esfuérzate y además de eso, sé valiente. Por lo tanto, Dios no nos quita el esfuerzo. Si usted quiere un hogar perfecto, si yo quiero un hogar perfecto, nos vamos a tener que esforzar. Y yo siempre he dicho algo, esforzar que es dar más de lo que puedo dar. De lo contrario no sería esfuerzo. Tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse por ser el buen esposo, la buena esposa, el buen hijo, los buenos padres. Tengo que esforzarme. Y siempre lo ilustramos con algo. Si usted va a timbrar en una casa y el timbre está muy alto, entonces usted para poderlo alcanzar, ¿qué hace? Un esfuerzo. Usted se estira hasta la punta de los pies. ¿Para qué? Para poderlo alcanzar. Eso se llama esfuerzo. Se está esforzando. Por eso Dios dice que si yo quiero cosas buenas en la vida, me tengo que esforzar, me tengo que estirar, tengo que hacer cosas que de manera normal no las haría. Tienen que esforzarse por sacar adelante ese matrimonio. ¿Sabe por qué hoy en día los matrimonios hoy más se demoran en casarse que ya están divorciándose? ¿Qué nos falta? Esfuerzo. Tengo que esforzarme. No hay ningún matrimonio que venga ya listo, prediseñado, prefabricado. No voy a hacer un matrimonio prefabricado, ya todo. No. El matrimonio lo hace usted, el matrimonio lo hago yo, lo hacemos nosotros. Y para eso se necesita esfuerzo. Esfuerzo. Sin ese esfuerzo, a los 2 meses ya estamos pensando en separarnos. Pastores, que yo ya me quiero separar porque eso no ha sido tan como yo pensaba.
Porque cuando nosotros estamos en la etapa de noviazgo, recuerde que no nos conocemos muy bien. Ya en la primera noche de bodas es que empieza a colgar el brazo, se saca el ojo de cristal, saca la prótesis, pone la pierna por allá. ¿Por qué me quedé? Porque no la conocía, no lo conocía. No lo conocía. Sí, usted al otro día todo desarmado. No lo conocía, no sabía con quién se estaba casando. Por lo tanto, ahí ya en el matrimonio es que nos tenemos que aprender a conocer. Y para eso hay que hacer un esfuerzo. Hay que esforzarse. Hay que tener buena voluntad. Hay que tener voluntad. Por eso cuando usted le va a pedir un favor a alguien y no se lo quiere hacer, ¿usted qué dice? No tenía voluntad. No tuvo voluntad, no se esforzó. Podía hacerme el favor, pero no quiso hacerlo. Y cuando uno no quiere, simplemente no hace nada. Primero, debo esforzarme. Segundo, tiene que ser de corazón. Ahí en el versículo 2, pero la parte C, que nos dice que le viene de su voluntad. ¿Qué dice ahí? De corazón. Tomaréis, ¿qué dice ahí? Lean otra vez la parte final. ¿Y tomaréis qué? Mi ofrenda. ¿Por qué es de quién? De él. Entonces tomaréis mi ofrenda. No dice entonces tomaréis la ofrenda que ellos me quieran dar. No, tomaréis mi ofrenda. Porque esa ofrenda es mía, solo que se la he puesto en su bolsillo. ¿Cierto? Dios es el dueño del oro y de la plata, no necesita nada de nosotros. ¿Usted qué le puede dar a él? ¿Yo qué le puedo dar a él? Pero sin embargo todo eso que él dice que tiene está en nosotros. Por eso él dice, tomaré mi ofrenda, porque es mía. Solamente que yo se la tengo a él. Solo que nosotros nos encariñamos con lo que no es nuestro. Sí, nosotros nos encariñamos. Pasa como cuando usted le encarga algo a su hijo, dice, mi amor, téngame estos 10,000 pesos. Y él se encariña. Después usted dice, mi hijo, me pasa los 10,000. Ah, pero ¿por qué no? Ya había hecho hasta planes con los 10,000 pesos. No, solamente se los había encargado. Por eso él dice, y de todos esos varones que lo harían de buena voluntad, tomaré mi ofrenda. Pero deben hacerlo de corazón. Primero tengo que hacerlo con esfuerzo, segundo tengo que hacerlo con el corazón. ¿Eso qué significa? Con alegría, con gozo. Pero para yo poder tener alegría en algo que voy a hacer, tengo que saber para qué es. Tengo que saber para qué es. El problema es cuando nosotros no sabemos para qué es que Dios nos está pidiendo, entonces nosotros nos molestamos. En la casa, cuando usted le pide plata a su papá o su papá le pide plata al hijo también que trabaja, a nosotros nos molesta dar cuando nosotros no sabemos para qué es. ¿Para qué es? Dios nos pide esfuerzo, pero para que vivamos como bien. Si yo sé que es para mi bien, mire que ¿para qué Dios estaba pidiéndoles a ellos una ofrenda? Para arreglar ¿qué cosa? Su tabernáculo, porque ahí en el tabernáculo iba a morar ¿quién? Dios. Y Dios no va a morar en cualquier cosa. Dios no va a morar en cualquier cosa. Nosotros nos resignamos a cualquier cosa. Y es más, ¿saben por qué? Porque nosotros no sabemos orar. Nosotros no sabemos orar. ¿Cuál ha sido su oración cuando no tenía casa? Señor, dame una casa, aunque sea en la loma. ¿Sí o no? Y cuando se la da en la loma, Señor, pero ¿por qué esta casa por acá? Cerca. Pero no pidió. Dame una casa, aunque sea un ranchito, Señor. Y cuando tiene el ranchito se enoja. Pero es que eso es lo que usted y yo le pedimos. Eso fue lo que pidió. Por eso antes de pedir tengo que saber qué es lo que quiero. ¿Sabe lo que está pidiendo? Señor, lo que sea, es que ya me estoy quedando, el tren se me está pasando, Señor.
envíame lo que sea. Sí, le da lo que sea. Y después, Señor, llévate. Sí, hay gente que ora, Señor, llévate, y si no te lo llevas, te lo mando. Porque ya no sabe qué hacer. ¿Pero por qué? Porque en algún momento pidió mal. Pidió mal. Si usted piensa casarse, usted debería pedirle un esposo o una esposa con algunas características. Vean, Señor, yo quiero una esposa de esta forma. Yo quiero un esposo de esta forma. Pero el problema es que como tenemos tanto afán, que entonces nosotros lo que sea, Señor, lo importante es no quedarme solo. Porque el tiempo se me está pasando. Y lo que es peor, hay personas que con las que uno habla, pastor, es que el tiempo se me está pasando, es que mire que el tren me está dejando, ayúdeme a orar para que Dios me mande algo, una mujer. ¿Y cuántos años tiene, hijo? 12 añitos, pastor. Y 12 años y ya se me está pasando el tiempo. Y ya está desesperado por conseguir mujeres, pero no sabe para dónde mandarla. Muchas veces nosotros no estamos preparados ni pedimos tampoco como debe ser. ¿Qué es lo que está pidiendo? Para Dios era muy importante entonces el tabernáculo, pero por eso Él es el dueño del oro y de la plata, pero la plata está en nosotros. Y por eso Él que les dice, yo voy a hacer un tabernáculo, pero tiene que ser un tabernáculo donde yo pueda hablarles, un tabernáculo donde el ambiente sea tan agradable que mi presencia se pueda sentir. Por eso dile a ellos, al pueblo de Israel, que den ofrenda. ¿Y cómo tenía que ser? Primero tenía que ser con esfuerzo. Con esfuerzo. Es más, tener cosas en la vida implica esfuerzo. Segundo, ¿cómo tenía que ser? De corazón. Quiere decir, hágalo con alegría. Quiere decir, aprenda a amar lo que está haciendo. Algo predicábamos la otra vez. Hoy en día, en el mundo, cada vez el empleo es más. Cada día las fuentes de empleo son menos. Cada día tenemos que ver personas trabajando no en lo que estudiaron, no en lo que se prepararon, porque no hay más. ¿Qué le toca ahora? Aprender a amar lo que está haciendo. Si usted está trabajando en algo que no era lo suyo, si usted quiere disfrutarlo, hágalo ¿de qué dice? De corazón. Aprenda a amar eso que está haciendo. Y entonces va a hacer de ese lugar un medio que agradable. El problema es que cuando yo no hago las cosas de corazón, lo que se afecta es el entorno, el medio. Y por eso es que a nosotros nos es tan difícil vivir en ese lugar. Si usted no está satisfecho ni ama el trabajo que Dios le dio, va a hacer que con su comportamiento el medio sea desagradable. Y por eso es que cuando va a ese trabajo no quiere ir. Llega tarde, quiere salir temprano, parece que lo están explotando. La vida se le vuelve un infierno. Dice, haz la ofrenda, pero de corazón. Ama lo que vas a hacer. Disfruta lo que vas a hacer. Si se casó con la mujer que no era la que usted esperaba, con el hombre que no era lo que usted esperaba, ahora ¿qué tenemos que aprender? Amarlo, a amarla. Dios ya no se la va a cambiar. Dios no acepta devoluciones, ni hace devoluciones. Sí, es que no le traigo bien grande como los almacenes. Si usted retiró la mercancía, ya no se aceptan devoluciones. Ya no hay devoluciones. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Aprender a amarlo. Mire las cosas buenas que pueden haber. Aprender a soportar esa nueva situación. Ya no puede cambiarlo a él, ya no la puede cambiar a ella. Cambie el medio. Cambie el medio. Ya a él no lo puede cambiar, a ella no lo puede cambiar. Entonces el medio en el que vive, el ambiente en el que vive, es lo que yo busco cambiar. Para que al menos, bueno, sea agradable ir a esa casa, ir a ese trabajo. Cada vez nosotros no tenemos lo que queremos. Y más,
Con Dios hay algo, y es que Dios nunca nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Por eso es que nos cuesta tanto adaptarnos. Señor, es que yo quería esta mujer así, pero es que Él dice, sí, pero esa mujer así no te conviene. Yo te la voy a dar como a ti te conviene. Y resulta que es muy diferente a la que yo pensaba. Es muy diferente a lo que yo pensaba. Pero tengo que entender que eso era lo que Dios quería. ¿Sabe? Es más, si usted no tuviera ese esposo que tiene, esa esposa que tiene, estuviera aquí sentada, estuviera aquí sentada. Si tuviera un hombre atlético así como yo, a lo mejor no estuviera en este lugar. Si tuviéramos la mejor esposa, a lo mejor no estuviéramos en este lugar. Estuviéramos por allá en una discoteca, estuviéramos por allá disfrutando de la vida, disfrutando de ese hombre, disfrutando de esa mujer, pero nunca hubiéramos buscado de Dios. Significa que esa mujer, tal como usted la soñaba, ese hombre, tal como usted lo soñaba, no le convenía porque no lo iba a traer a este lugar. Entonces ahí hay un punto bueno. Bueno, Señor, si así es, entonces voy a aprender a amar la situación. Es que en el hogar, más que mirar a la persona, tengo que mirar en lo que he creado, qué es lo que se originó. Y ya por amor a ese hogar, por amor a los hijos, por amor al medio que nosotros tenemos, es lo que nosotros tratamos de vivir bien. Amén. Para Dios es muy importante el lugar. El tabernáculo era muy importante. Y eran dos razones las que Él les da al pueblo. ¿Cuál? Ahí Él iba a vivir. Y segunda razón, ahí Él les iba a hablar. ¿De qué sirve usted que viva con una persona si no aprende a hablar? Es que no basta solamente con que estemos juntos a una persona. Es que nosotros los seres humanos nos entendemos hablando. Hay una frase allá afuera que dice, hablando se entiende. Hablando. Pero ¿sabe cuál es el defecto que nosotros tenemos los seres humanos? Cuando apenas nos enojamos con la esposa y el esposo, lo primero que le quitamos es ¿qué? El habla. Por eso no nos entendemos. Por eso no nos entendemos. Fuera de que estamos en un problema, todavía nos quedamos mudos. ¿Cómo nos entiende? Sí, llega un momento donde ya no se habla, todo lo hacen por escrito. Mi amor, me despierta mañana a las 5 de la mañana. Las 8 de la mañana y nada. Cuando mira al lado un papel que dice, mi amor, ya son las 5 de la mañana. Pero lo hacen por escrito, no hablan, entonces no se entiende, ¿cierto? No se van a entender. Y Dios, para que lo entendamos, Él nos iba a hablar. Era la presencia de Dios la que iba a estar en este lugar, pero también iba a hablar. Si usted solo vive en su casa, pero no habla, solo es la presencia. Solo sabe que tienen papá, pero si no habla. Hay muchos papitos que no tienen tiempo, están muy ocupados, trabajan duro. Y sabe que es lo más triste, es que cuando usted ya esté viejito y quiera sacar tiempo para su hijo, ahora su hijo ya no tiene tiempo. ¿De dónde aprendió? De nosotros. Ahora que nosotros tenemos fuerzas, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Ahora, cuando ya no tengamos fuerzas, nuestros hijos no la van a tener para nosotros. Así de sencillo. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos que más importante era ¿qué? El trabajo, los compromisos. Y por eso a nuestros hijos siempre le decíamos que no tengo tiempo. Papá, mamá, vamos a salir al parque, ¿qué le decimos? No tengo tiempo, estoy ocupado, yo traje el computador. ¿Cierto? De ahí estamos trabajando y no tenemos tiempo. Y cuando ya a nosotros nos sobra tiempo, porque ya estamos viejitos, a nuestros hijos ya les falta ese tiempo. Y por eso ellos ya no pueden estar con nosotros tampoco. Y ese es un círculo que nosotros mismos hemos creado. Para Dios era muy importante la casa. Y por eso Él hablaba mucho de él, tabernáculo, y le invirtió lo que usted no se imagina, ¿no es cierto? Cantidad le invirtió al tabernáculo. Y eso no era derrochar. Para muchos piensan que eso es un derroche. Pero ¿cómo es posible que el tabernáculo lo hayan hecho con oro y tantas cosas? Sabía que en el hogar tenía que invertir. Lo que usted y yo invirtamos en nuestro hogar no es perdido. El problema es que nosotros tenemos que aprender a cambiar conceptos. Nosotros hablamos de gasto y los gastos nunca dan ganancias.
Lo único que da ganancias en un negocio, ¿qué es? Las inversiones. Solo cuando yo invierto obtengo ganancia. Los gastos se pierden. Si usted es administrador, usted sabe de finanzas, usted sabe que gastos es pérdida, el gasto nunca lo recupera. La inversión, sí. Lo que usted haga en el hogar es una inversión. Invierte tiempo, invierte amor. ¿Cómo? Con un abrazo, con una caricia. Siempre hemos dicho, no necesita mucho dinero. Pastores, que yo no tengo dinero. No necesita dinero. Un abrazo no cuesta mucho. Un abrazo, un beso no cuesta mucho. Lo que siempre hemos dicho, cuando usted estaba de novia le costaba mucho. No. El mismo chicle de 2 días se lo pasaba la noche. Estaba feliz y contento. Abuelito siempre pasaba ese chicle. El abuelito. Pero ¿cómo vivían? Bien, felices, y no necesitaban mucho dinero. Solamente que ahora que ya somos casados creemos que sí se necesita mucho dinero. Invertir no significa solo dinero, tiempo, amor, abrazos, una palabra, decirle te amo, te necesito, eres la más bella, el más bello. Una palabra de esas es invertir. Y vienen los frutos que da. Amén. Amén. El hogar para Dios siempre fue muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Con esfuerzo. Segundo, de corazón. Tercero, tiene que dar lo mejor. Si voy a dar con esfuerzo y si lo voy a hacer de corazón, lógicamente lo que voy a dar termina siendo lo mejor. No puede resultar lo peor cuando lo hizo con esfuerzo y cuando lo hizo de corazón. Ahí en el versículo 3 y versículo 4, ¿qué dice? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Qué cosa? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, y ahí sigue toda una lista. Lo que tenían que dar era ¿qué? Lo mejor. Oro, plata, púrpura y todo lo que en ese momento era muy costoso, muy valioso. Tenía que dar lo mejor. Y si usted quiere el mejor hogar, tiene que dar lo mejor. Y para dar lo mejor me tengo que esforzar y tengo que hacerlo de corazón. Es difícil que algo que resulte del esfuerzo y de corazón salga mal. Las cosas buenas se las hace con esas dos cosas. Con esfuerzo y con amor, con el corazón. Entonces las cosas salen bien. De lo contrario, nunca van a salir bien. Tengo que aprender a dar lo mejor. A Dios le molesta que nosotros vayamos al templo a pedir para nuestra casa, pero nos olvidemos de su casa. Ahí en Ageo, otra vez volvamos, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ageo 1, 9 y 10. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, ¿qué dice? A su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dice, ¿sabes por qué ya has entrado en escasez? ¿Sabes por qué se te detuvo la lluvia? ¿Sabes por qué ya no estás dando fruto? Porque vas a mi casa solo a pedir para arreglar tu casa. Mientras la mía está, ¿qué dice? Vacía. Te preocupas mucho por tu casa, pero no te estás preocupando por la mía. Y el templo es la casa de Dios. Y si digo que es la casa de Dios, la tengo que tener bien. Las cosas se parecen a su dueño. Y lo mismo pasa con su casa. Tiene que aprender a darle lo mejor. Lo mejor. Solamente de esa forma lo puede tener. ¿Qué es lo mejor, pastor? Es lo mejor de usted, el mejor de su esfuerzo.
¿Qué es lo mejor que nosotros podemos tener? Un abrazo, una sonrisa, eso es lo mejor para nosotros. ¿Sabe? Hay personas que valoran más un abrazo que un carro. Y uno puede decir, ay, pero ¿cómo? Sí. ¿De qué me sirve un carro cuando solo hay un ambiente de enemistad, de peleas, conflictos? Un carro donde nadie lo puede disfrutar. Pero sí hubiera sido mejor un abrazo, un beso, una caricia, un decir te amo, te necesito. Y esas son cosas que... Y ahí está dando ¿qué? Lo mejor. ¿Sabe? Cuando usted le da un carro a una persona, a lo mejor no le está dando lo mejor. Simplemente porque tiene. Por eso se lo compró. Pero nosotros miramos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mire que en Marcos vemos un ejemplo de qué era dar lo mejor. Miremos ahí en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Por eso para Dios era más importante esa pequeña ofrenda de esa mujer, que era todo lo que tenía, a otros que dieron mucho. Dice que no dieron poco, dieron mucho, pero no lo dieron de corazón. Lo daban porque les tocaba, porque les sobraba, porque tenían, pero nada más. Nosotros en el lugar igual, ¿sabe qué? Dios más valora lo que hacemos de corazón que lo que nos sobra. Tal vez usted le da un carro porque tiene, porque la plata le sobra, pero ¿por qué no le puede dar un abrazo? Yo me pregunto por qué tantas personas allá afuera que sus hijos han perdido. ¿Por qué sí puede darle un carro y no le puede dar un abrazo? ¿Por qué sí le puede dar unos boletos en avión, ida y vuelta a las mejores playas del mundo, y no le puede dar un abrazo? Y no le puede dar un beso, y no le puede dar una caricia, y le da lo mejor de manera material. Significa que no está dando lo mejor. Tengo que aprender a dar lo mejor. Y recuerda entonces también, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo, y por lo tanto también a nuestro cuerpo tenemos que aprender a darle lo mejor. Denle lo mejor, pero el problema es que nosotros no le damos lo mejor. Frito, no le damos lo mejor y creemos que le estamos dando lo mejor, y cuando vamos a un médico resulta que no le estábamos dando lo mejor, y por eso dañamos nuestro templo también, nuestro cuerpo. ¿Por qué no le damos lo mejor? Nuestro cuerpo también es templo, y por lo tanto tenemos que aprender a darle lo mejor, con el mejor esfuerzo. Recuerda entonces, nuestro estado de ánimo depende del lugar, de la casa, del templo, del colegio, de la empresa donde nosotros vivamos. Más que dinero, se necesita imaginación, disposición y mucho amor. Amén. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.